Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a empezar un nuevo episodio de Los Cinco Elementos. Hoy estoy de la Ciudad de México. Él es Lucas Salas. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes, muchas gracias. Aquí muy feliz de estar platicando contigo y con Muy también toda la gente que escucha y ve. bien. Bueno, en realidad sos Lucas Sala y dos apellidos maternos. Sí, correcto. Para ser soy hijo de mi madre y de mi padre, ¿no? Este, por temas de ley te ponen el apellido materno después, pero es Luca Salas y luego Basani Antíbari, que es de mi madre, ¿no? Ujú. Eh, Ítalo-mexicano, ítalo-mexicano. Italo-mexicano. Correcto, sí, sí, sí. Mi madre italiana, mi padre mexicano, yo nacido en México y pues sí, buscando sacarle provecho a estas dos bellas culturas, que es un poco lo que pasa actualmente en casi todas partes del mundo, ¿no? Esas Bueno, mezclas compartimos la de mitad, porque yo cosas. también, yo soy ítalo-argentina, porque mi padre es argentino y Es mi madre es italiana. Así que tenemos el mismo maravilloso. vientre. Tenemos el mismo vientre Exacto, de exacto. italiano. El mismo gusto por la pasta fresca. Y el café y el ristretto, por favor. Que se van a Exacto, enojar. sí, sí. Y si van a poner leche, que sea nada más cortado, ¿no? La Exacto. espumita. Sí, sí. Ujú. Bueno, estás en la Ciudad de México. ¿Qué tal la Ciudad de México hoy? ¿Qué está Pues pasando allá? fíjate, eh, está bastante bien. Justamente apenas ahorita que iniciamos, empezó a salir un poco el sol. Esta ciudad, ya sabes, este valle enorme que inició con una nube gigante. Hoy le estaba llevando a mi hijo a la guardería y le estaba diciendo los colores que yo veía. Le decía, oye, ¿qué color es ese? Ah, rojo. ¿Y qué color es ese? ¿Y qué color es el cielo? Le dije en la mañana. Y en vez de decir azul, pues le dije blanco. Así está, así amaneció, blanco, nubloso, muy bonito de otoño, y ya, ahorita con un poquito de sol, porque pues así de variado puede existir el clima en este valle, ¿no? ¿Y México en otoño suele ser una ciudad de lluvia o es soleada? ¿Está nublado o llueve, o soleado? Es, Fíjate que es una de mis épocas favoritas en la Ciudad de México, porque, y sobre todo creo que en México, pero en la Ciudad de México acaba de pasar una época de lluvias muy intensa. Estamos todavía con un rezago y todavía hay algunos ciclones, pero usualmente la época de ciclones y lluvias terminan en septiembre. Y luego todo octubre, o sea, el del 21, que es ese equinoccio, eh, eh, ya hay un ambiente muy húmedo. Los campos no nada más están verdes, sino que están empezando a florear porque ya están como en un punto excesivo. Y de repente hay como un ambiente muy húmedo que toda luz parece estar permeada en el volumen completo. No nada más pega a las paredes, sino que, como te decía, las nubes bajan esa luz hasta el piso, casi, casi, ¿no? Y parece que es blanco todo, ¿no? O es ámbar todo. Ayer en la tarde era un ámbar a las 5 de la tarde, que usualmente nosotros tenemos un atardecer muy rápido. Por la inclinación donde estamos, se tarda muy rápido en caer el sol. Entonces, Ah, los ángulos mágicos no son tan alargados. Y esto era a las 5 de la tarde y teníamos un ámbar que parecía que toda la ciudad estaba, o al menos donde yo estaba, era todo ámbar. Entonces, hay esas partículas suspendidas de una luz increíble, ¿no? No nada más estamos ahorita hablando del clima, estamos hablando de algo físico que pasa y sí, la Ciudad de México en sí me parece como muy mágica en esta época. Hay esta bien. suspensión, de humedad que ayuda mucho, ¿no? También es una época de temblores, entonces es un poco eso. Y después, pues es también una época en la cual empezamos a, a prepararnos para el frío. Sí. Y uno de los auges es el Día de Muertos, que se va a acercar a finales de octubre, No, en principios de noviembre. noviembre. Ujú. Exacto. Y digo acercar a finales porque hay toda una tradición que es a finales de septiembre van los primeros muertos, desde lo que son niños o, bueno, los espíritus no se dice que son los niños, o los perros, los animales, ¿no? Y luego, y ahí van hasta que ya el 1 de noviembre son todos, ¿no? Y es ¿Tú sabías que ajá. hay como temporada de temblores? ¿Hay un momento del año que tiembla más que Es que, otros? es que ya nosotros nos burlamos de nosotros mismos, porque, o sea, en el 84, 85 tuvimos un temblor muy fuerte,
Sí, que de fue la misma fecha durante 3 veces, ¿no? Esos dos. exactamente, exactamente. Entonces, en Fantástico eso. 2017 también pasó el 19 de septiembre y luego creo que un poco después un pequeñito temblor el 19 de septiembre. Entonces es como ya una época que le decimos que cuando empieza septiembre es la época de los temblores, ¿no? Pero, Ah, hay algo ahí en septiembre con la tierra mexicana. pues sí, ahora sí que retiembla, y no nada más que es el mes patrio, ¿no? Septiembre, pero bueno, retiembla sus centros a tierra, pero sí. Bueno, ahora vamos a ir viendo los trabajos tuyos. Eh, ¿Sos arquitecto? ¿Sos artista visual? Soy ¿Qué formación arquitecto. tenés? Yo estudié arquitectura en Holanda, en una escuela que se llama la Rietveld Academy. Es una escuela en la cual había la facultad de arquitectura dentro de todas las facultades de, digamos, de diseño, también de fine arts, de visual arts, de text, de escritura, de cerámica, de vidrio, y estaba también la facultad de arquitectura, ¿no? Entonces, pues, estudié ahí arquitectura y me fui, mi tesis final fue sobre las ventanas, ¿no? Es este elemento de la arquitectura para poder ocuparlo, no nada más visual, pero de otras maneras, o sea, irrumpir a un espacio a través de un agujero, ¿no? Si no sería un volumen. Entonces, a partir de ese como concepto espacial o elemento de la arquitectura o el elemento del volumen que le da utilidad a un espacio, como el Tao Te Ching que dice utility belongs to emptiness, ¿no? La utilidad pertenece al vacío, ¿no? Y es el cuenco sin ese agujero no puede ser, no puedes tomar el agua, ¿no? Entonces hay Sí. varias, la agujera, la rueda, tiene un elemento que tiene vacío, pero tiene la circunferencia es la que genera el movimiento. O sea, hay varias cositas que me pareció interesantísimo el tema de la ventana y a partir de ahí, pues, fui investigando todo el mundo que la, que la que la aporta al tema arquitectónico a través de la ventana y uno de ellos es la iluminación. Entonces trabajé en un estudio de iluminación en Hamburgo con Ulrike Brandilift. Eso fue de 2010 a 2011. De 2006 a 2010 fue en Holanda. Después de 2010-2011 fue con Ulrike Brandi en Hamburgo, una persona con la cual sigo teniendo una muy querida amistad, una de las mentoras más importantes de mi vida. Es Ulrike Brandi, es una mujer maravillosa, diseñadora excepcional, con un pensamiento increíble, que te recomiendo la puedas invitar un día, seguramente estaría La muy busco. feliz de ser parte. Este, Porque tiene ¿Habla esta visión de castellano? ella habla inglés, es lo único, pero a lo mejor ahí le sacas una que otra palabra en castellano. El tema es, a partir de ahí vi que la iluminación no es un elemento que se añade a la arquitectura, no es ese material, sino que se pone eléctricamente en un espacio, sino que es el que por medio del arquitecto se genera un espacio. O sea, los arquitectos tienen de cierta manera el conocimiento lumínico de su espacio y lo aplican de diferentes maneras y le llaman de diferentes maneras, ¿no? Una pared, un material, un color, eh, hacen que ese espacio se haga, se componga, pero al componerse están dejando pasar pues una utilidad en ese espacio y esa utilidad pues queramos o no, la percepción visual la percepción más eh, contaminada o la más usada es la visual. Entonces, esa composición va muy de la mano con este sentido humano, el cual el arquitecto va aplicando dentro de su proyecto. Y nosotros como iluminadores buscamos de tratar de escuchar lo que el arquitecto quiere decir desde un plano, sabiéndolo leer, y y pudiéndolo como traducir a elementos técnicos lumínicos, desde abrir una ventana hasta cambiar un material y obviamente pues sí especificar un producto lumínico que tenga mucha relación de su calidad como objeto dador de luz, pero también con su entorno y relación en un contexto construido, es decir, cómo se produce esa luminaria, y cuál va a ser su consumo y después cómo está su vida después del consumo, ¿no? O sea, entonces tiene muchos aspectos y eso es lo que hace un diseñador de iluminación. No somos, en mi estudio, el estudio se llama LSBA Studio,
que son las cuatro iniciales de mi nombre. Pero el tema es, iniciamos, no, no somos, no suministramos luminarias, no instalamos luminarias, no vendemos luminarias. Sí hacemos todo el proyecto que está antes de esa parte, ¿no? Que es la parte de investigación para que un proyecto pueda tener una calidad de ejecución y también de vida, ¿no? De vida, que sabemos que la vida de una luminaria pues, puede durar hasta 10, o sea, 50.000 horas los LED, ¿no? 50.000 horas comerciales, ¿no? Pero esa no es la ¿Y idea cómo, de la vida de un proyecto lumínico, ¿no? Lo vemos y con Stephen cómo Kohler. proyectas? Bueno, la luz se proyecta, ¿no? Pero, ¿cómo proyectas la luz? ¿Cómo la... Vos tenés un espacio, ¿no? Decís, bueno, voy a diseñar la luz de este espacio. Ajá, ajá. ¿Cómo Sí, haces una maqueta para entender tu concepto de luz, ¿no? sí, sí, es ¿Cómo algo comunicas muy... eso, digo? ¿Cómo comunicas tu proyecto de luz? Ujú. Mira, creo que hay dos preguntas que hiciste muy buenas. Una es cómo proyectas y cómo comunicas. Creo que son dos cosas eh, eh, una es como más interna y otra es como más externa, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en el estudio lo que buscamos primero es analizar el contexto del espacio donde se está proyectando, ¿no? Donde se está diseñando. Eso es observar, escuchar, pero sobre todo es buscar analizar el elemento, digamos, el astro más contaminante lumínico que es el Sol, pero no es contaminante, es dador de vida, pero es el que más tenemos hoy en día, y más obvio, ¿no? Que es de dónde sale, dónde se pone, qué ángulo tiene en todas las fechas del año, que son distintas. Obviamente en la geolocalización, pero es diferente aquí en la Ciudad de México que en Buenos Aires, el ángulo que estamos teniendo. Misma hora que nosotros tenemos. Y por eso mismo se le llama luego hora solar o hora humana, ¿no? O social, ¿no? Que es la que luego Bueno, se pelean los políticos. se Pero, puede ver en ¿mm? nuestras cámaras, ¿no? Como tu rayo de luz es de una manera y el mío está como, y son las 5 de la tarde, está estallado. Sí, El sí, tuyo sí, está sí, sí, sí. focalizado. Sí, sí, sí. No, y bueno, y entonces, y además, y esa es una característica también del lugar, porque yo, por ejemplo, estoy ahorita dando hacia el sur a mi izquierda, que no sé si en la pantalla es a la derecha, pero doy hacia el sur, tengo una luz directa del sol, justamente ahorita son las 4 de la tarde, 2 de la tarde, y está dando una luz. Entonces, lo primero es que analizamos el contexto lumínico, no nada más lumínico, sino que también, pues lo que te comentaba hace ratito, ¿no? Climático, ¿no? Porque obviamente los elementos naturales influyen a que haya una luz distinta en el espacio y por la geolocalización tenemos un tipo de clima distinto en la Ciudad de México que en Buenos Aires, por ejemplo. Ustedes tienen un mar que refleja los rayos hacia las nubes, ¿no? Entonces tienen otro tipo de luz también, ahí tienen En realidad, una nosotros decimos combinación. que es un mar, pero es un río. Aunque no vea la orilla, Bueno, es un río. sí, perdón, el río, gracias el Mar de Plata, Pasa ¿no? que, Pero bueno, tienen, el porteño agrandamos todo, pero es un río, no es un mar. sí, 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 pero tienen agua, disculpa, el tema tienen agua Agua y es un marrón. agua bastante, pero ayuda a un reflejo muy importante en el espacio. Y eso, por ejemplo, los holandeses también tienen, ¿no? O sea, tienen un tipo el contexto natural del espacio, no tienen valles, ¿no? No tienen montañas altas, tienen otro tipo de contexto y de implicación lumínica del espacio. Eso es una de las cosas que se analizan. Y es la manera que más fácil te ayuda como arquitecto lumínico a poder proyectar o poder iniciar con una propuesta lumínica, ¿no? ¿Qué tanta luz vas a requerir? ¿Qué tanto, o sea, cómo quieres apoyarte de esa luz para poderla meter al espacio, ¿no? O qué tanto la quieres como también evitar, ¿no? Entonces y todos estos elementos que usamos para componer la arquitectura son las que nos permiten, digamos, desde una celosía o un parteluz, o una pared o una Sí. ventana, es lo que nos ayuda, un patio o Está veranda. bueno O esto sea, que dijiste del agua del río. Nosotros, cuando tenemos tanto el Uruguay, el Paraná o el de La Plata, son ríos de tierra, son ríos de lecho, de barro. Entonces son ríos ujú, marrones, no que están sucios, son ríos marrones.
Y lo lindo de cuando pega el sol sobre un río marrón es que es dorado. Es, de repente es una luz dorada de entorno que lo hace muy bonito. Es muy linda esa relación que contás, cómo el agua, el sol refleja en el agua. Pues muy diferente. Sí, es un río que tiene, de todas maneras tienes entrada, ¿no? Y tienes, imagínate que todas estas nubes, mismo si son, como dices, marrones o tal, es un espejo lumínico que, y luego tienes unas tipo de nubes que te ayudan a recibir esos reflejos, ¿no? Este, entonces, de cierta manera, hay todo un tema de interacción, reflejo y refracción. Vamos a empezar con lo que nos mandaste. Y vamos a empezar por un video. Me Sí, enviaste un bueno. video. Sí, eh, te quería además, perdona, te quería sí, decir una cosa, porque luego otra cosa, la otra pregunta que tú dijiste es cómo comunicar la luz. sí. Entonces creo que podemos iniciar con este video justamente con eso, ¿no? O sea, la luz tiene que comunicarse con el tema del tiempo, no es nada más una sola imagen, tiene que tener un contexto y el contexto de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo comunicas la luz? Es a través obviamente de una muy buena imagen, pero también tienes que aprender del tiempo de ese espacio, ¿no? Aquí, por ejemplo, quise hablar, me pidiste como que presentara una de mis obras, ¿no? Entonces, esta primera obra le llamo Apagando la Luz, porque fui a esta galería que se llama Oude Kerk en Holanda y nada más apagué la luz y al apagar la luz me encontré con esta belleza que es una cámara oscura, ¿no? Es el efecto de la cámara oscura y cómo nada más apagando la luz puedes ver lo que está pasando afuera, adentro, volteado, ¿no? Ahí puedes ver que el cielo está en la parte de abajo, puedes ver personas caminando, ¿no? En la parte de, digamos, de arriba, que es esta parte de acá, el cielo está aquí abajo, y eso es porque del agujero estaba saliendo la luz y estaba pegando y estaba reflejándose de cierta manera y estaba entrando al espacio de distinta forma, ¿no? Y qué mejor imagen, ¿no? Visual que puede existir a través de una ventana, de un diseño de una Ah, ventana. acá está reflejada la Ajá, imagen. ajá. Si quieres, puedes ponerle pausa justo ahí en ese punto, pero y ya luego entras a esa iglesia maravillosa, ¿no? Que es así, con todos los techos de madera, unos techos que eran las bases de los barcos, ¿no? Si quieres, póntelo como por acá el video, vas a ver como que al final. No, esa parte de ahí es esa que tienes la imagen volteada del exterior hacia el interior, ¿no? Eh, y quería poner este video porque pues, obviamente no es una obra de iluminación que hemos hecho arquitectónica, pero quería compartirla contigo y con ustedes porque pues es una manera también de hablar de esta como, eh, qué es lo que hacemos nosotros como iluminadores. Y creo que es la mejor inicio, eh, es primero tienes que apagar la luz para poder observar lo que pasa en el espacio. Y a partir de ahí, sacarle la mejor cualidad y resaltar esa cualidad o mejorarla o dejarla justamente como está aquí, que sea una sorpresa para quien lo haga, ¿no? Este, y, y nosotros, ¿cómo comunicamos la iluminación? Pues sí, claramente, hay parte técnica, ¿no? Que es para poder, desde planos de dibujos, sabiendo que la luz, de cierta manera, la imagen es un medio de comunicación, ya de cómo tienes que comunicar el medio de comunicación, ¿no? Entonces, se basa obviamente en planos, en dibujos que tienen que ver con elementos técnicos, ¿no? Eh, pero técnicos muy de física, ¿no? Muy fáciles, que todos conocemos como el reflejo la, y la refracción, o ya cálculos un poquito más complejos para poder presentar los niveles adecuados. Y obviamente tienes que basarte en normativas para algunos casos que sea de un proyecto en especial de iluminación, o, o pues obviamente con experiencia y si se puede. Presentarle al cliente un tipo de experiencia para que lo pueda presenciar antes de comprarlo, sería ideal, ¿no? Y cuando digo comprarlo es que lo construyan, ¿no? Y esto es una obra visual, es una experiencia, es un proyecto.
¿Qué palabra contemporánea es una instalación? ¿Es un Este set fue un específico? performance. ¿Qué Esto es? fue esto fue un performance. Fue un performance que hice y lo grabé porque fue algo que me encontré en un espacio y dije, qué maravilla yo grabar esto para yo en algún futuro poder presentar o a mis alumnos para que entiendan qué es lo que hay que hacer cuando hay que proyectar iluminación. Y es un performance que en una galería que por suerte no me vino el guardia a decirme que me fuera de la galería, porque pues, al fin y al cabo es una galería, entonces a veces se permite estas cositas. Y obviamente tenía un apagador, entonces pues si no puedes apagar un apagador que está ahí sin más, entonces lo apagué, lo grabé y quise hacerlo en tipo performance, pero sobre todo para un tema más como de, de pues sí, educativo, ¿no? De divulgación sobre el tema de qué es hacer iluminación. Muchas veces es apagar la luz y es saber observar lo que ya existe. Y más en Bien. este mundo que ya está muy construido, ¿no? Pero viste que me hice muchas palabras, ¿no? Puede ser un set Ujú. específico, una performance, ¿no? Hay como el arte contemporáneo tiene muchísimas palabras. ¿Vos cómo te sentís con eso? ¿Cómo sentís esta situación de que ya no hay una sola palabra para explicar tu trabajo? Fíjate que creo que de cierta manera yo estoy, o sea, me parece una gran herramienta la comunicación y las diferentes palabras que pueden existir para poder definir una cosa. Desde el ejemplo más básico como la amistad, ¿no? En México tenemos cuate, amigo, compadre, hermano, ¿no? Cuate, ya lo dije, sí, pero bueno, son estas como palabras que justamente hasta dentro del mismo, la misma profesión de iluminación, creo que sí es necesario poder tener diferentes palabras. Lo más importante no nada más es que existan esas palabras, pero que exista el saber escuchar, porque puedes también decir una palabra, pero el que te escucha, o si tú, o más bien tu cliente o tu amigo te puede decir una cosa, pero tú si no verdaderamente no estás escuchando, y cuando escuchas no nada más es el sonido, sino que es lo que está pasando en la pregunta eh, o en la conversación, pues sí puede existir un malentendido, pero creo Claro. que el tener diferentes palabras no es retractor, más bien es sí imponer y no escuchar, que puede ser retractor. ¿Y solés apagar la luz para ir para tus proyectos, para buscar ideas? Sí, fíjate que me gusta llegar a los espacios a oscuras y ponerles de a poco una vela por vela, una vela y una candela, una candela, una candela. Y así de esa manera entender cuál es la cantidad de mis propios ojos que se sienten ya adaptados al espacio, ¿no? Y Dios. ver qué tanta poca luz es poca luz y qué tanta mucha luz es mucha luz. Y todo eso, pues con una candela, ¿no? Que es como la medida básica. Eso es lo que usualmente trato de hacer cuando tenemos un nuevo proyecto, ¿no? Si el proyecto ya está construido, o si, por ejemplo, va a hacer una remodelación, este, y si no, pues también nada más es ponerse a observar el paso del sol, ¿no? Que esa es la poca luz que puede existir, ¿no? Que al fin ¿Y más cuál es toca. el límite? ¿Y cuál es el límite de la poca luz o de la máxima luz? ¿Cómo controlas eso? Bueno, ahora te estás quedando con poca luz en tu lugar. Sí, como que va y viene, ¿verdad? Como que se siente que no está agarrando, hay nubes allá arriba. Este, Pero ¿cómo manejas esa penumbra y ese exceso? Viste que hay momentos que decís, estás en un bar y no llego a leer porque hay muy poca luz, sí, sí, o vas a un McDonald's y decís, "Bah, sacame un reflector, ¿no? sí, ¿Cuál sí, es sí, ese sí, 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 sí. límite? Qué buena pregunta. Esa es una bellísima pregunta. Creo que el límite, mm, qué bella pregunta, de cuál es el límite menor de luz y cuál es. Yo creo que el límite menor de luz tendría que ser de una estrella, el de la luz de una luna o la luz de luna. Ese De tendría luna que ser el llena. límite. Sí, fíjate que hace poco tuvimos una plática del alumbrado público en la Ciudad de México, que fue en 1783, algo así, y nos estaba platicando que obviamente la gente antes salía cuando era luz de luna.
Y entonces habían épocas, o sea, dentro del mes, que se usaba para poder salir y tener una vida pública después de las 7, ¿no? En la noche, Claro, ¿no? Y era en la qué luz de la luna. Entonces lindo. creo que ese sería el límite preciso. O Ah, sea, claro, pues eso porque seguramente era la noche del lobo. El lobo que va a la, cazar. Era la la verdad, noche ah, en la no lo que sabía, pero está buenísimo, claro, buenísima era era el día o la noche en que el hombre iba a seducir, a hacer de las suyas. Wow, nunca ahorita no lo había, pero Yo también tampoco, es o buenísimo sea, como concepto. Pues era era la noche del lobo, del buenísimo, malo, buenísimo. Claro, del pero infiel. y si te das cuenta, pues es que tiene mucha razón. O sea, los luxes que estamos recibiendo, luxes son es la cantidad lumínica con la que se, se calcula la luminosidad en una superficie, ¿no? Entonces, los luxes que nos da la luna en un día, digamos, no nublado, directos, estamos teniendo en el piso más o menos 20 luxes. En las normativas internacionales dadas desde 1940 o algo así por todos los estudios que le hacen a los militares para tener un promedio de edad y de tipo y tal, en las normativas nos dice que un pasillo poco concurrido tiene que tener 50 luxes en el piso. ¿Por? Claro. ¿Tú sabes? ¿Por? Pero es entendible, es para a lo mejor para protección, que no se le vaya a caer, no vaya a estar sucio, no sé qué. Pero entonces yo creo que si el límite hacia abajo tendría que ser la luz de luna y el límite hacia arriba es que todos quisiéramos igualar al sol. Eso toda empresa quiere igualar al sol, todo, hasta el rey sol, ¿no? Quería tener todo su reinado por todo el mundo, por todas las costas, ¿no? Entonces, pues no sé, la verdad, qué límite, pues yo creo que el cual no sea, este, justamente, el límite tiene que ser justamente para que no puedas luego no gozar el límite inferior, ¿no? Y Claro. eso es entender el deslumbramiento, ¿no? Entonces, y eso habla también como el respeto a lo ajeno, ¿no? Entonces, eh, puedes tener todos los lúmenes y luxes que quieras dentro de una caja oscura, como teatro, ¿no? Pero que no afecte para tu encandilamiento cuando vayas a salir a una luz de luna, ¿no? Mm. Creo que eso es importante Bueno, para adaptación. Ujú. pues vamos a ver a obra ajena. Obra ajena lo has elegido a Francis. ¿Por qué elegiste a Francis Ali primero? Pues creo que un poco para seguir con la misma conversación esta de lo que hacemos como iluminadores, ¿no? Como hacemos como arquitectos de iluminación, arquitectos de Sí, luz. Este, Francis Alice tiene este proyecto que se llama Sometimes Making Something Leads to Nothing, ¿no? Algunas veces el hacer algo no lleva a nada, ¿no? Lo hizo en los años 90, 97, ahí está. Es un video muy es bonito, genial. de este Francis Alice en la Ciudad de México. Son 9 minutos 54. Les recomiendo verla y ponerla en loop todo el tiempo, es maravillosa. Que son estos bloques de hielo que se utilizan para pues, refrigerar y sobre todo en esa época todavía más, para refrigerar y tener alimentos frescos en la calle y toda la cosa. Y él lo que buscó hacer es un performance en el cual está llevando ese hielo por varias calles del centro de la ciudad, este, y pues termina justamente cómo este hielo se va deshaciendo, ¿no? Y él pues le está poniendo mucha atención, o sea, le pone toda y hasta termina ya casi casi jugando fútbol y pateándola poco a poco hasta que se desintegra esta pelotita de, de, de hielo, ¿no? Y creo que es un poco como una analogía a lo que hacemos, ¿no? Y ponernos a reflexionar en qué es lo que hacemos y cómo termina siendo cuando hacemos algo, ¿no? Pues muchas cosas en iluminación, como te decía, ¿no? Lo importante no es la parte de la venta del producto, sino que es la parte de la investigación, que esta es la que hacemos, pero hay veces que esa investigación pues, termina siendo, resulta de la cámara en obra por otro producto, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo importante es esa reflexión de lo que hiciste durante todo este punto. A mí me agrada mucho este video porque me agrada ver cómo le pone toda la intención,
para desarrollar, para investigar, y al fin y al cabo es como lo que hacemos todos los días, ¿no? Buscamos a, a- a terminar a un proceso de producción que al fin y al cabo l- la luz natural ya existe. ¿Por qué estoy investigando tantas cosas? ¿Por qué quiero poner lámparas cuando la luz natural ya no nos podría permitir? ¿No? ¿Por qué estamos Sí. diseñando iluminación cuando tendríamos que a lo mejor diseñar políticas públicas y decirle a la gente que deje de producir de noche, ¿no? O cultivar de noche? Cuando no tendría que ser el caso, obviamente es ilógico lo que estoy diciendo, porque obviamente, pues, ¿cómo podríamos existir en esta planta de 8 billones, ¿no? O 8 millones, 8.000 millones, ¿no? O sea, de habitantes. Entonces, pues sí, hay temas que te hace reflexionar qué es lo que haces como profesionista y cuestionar siempre desde un punto, eh, creo que alegre y burlón es lo más importante para que pues no, eh, pues no, obviamente que veamos lo que estamos haciendo como un bien a nuestra profesión, a nuestro gremio, este, y creo que Francis Alice es uno de los artistas contemporáneos más, bueno, contemporáneos, ya con una gran Sí. trayectoria, obviamente, pero de nuestra época, que nos está dejando un legado que habla de nuestra, pues sí, de nuestra formación y para dónde va el pensamiento humano, ¿no? De cierta manera. Y también hay algo como muy lindo, también se llama, ¿no? ¿Cómo es la obra? Hacemos cosas sabiendo que no vamos a hacer, no llega a nada, ¿no? Y también como Exacto. todo, hay muchísimos, pues, he tenido miles de trabajos donde sé que todo lo que estoy haciendo no tiene ningún sentido, ¿no? Como que no va a pasar nada o no voy a cambiar el mundo, no voy a cambiar la ciudad, no voy a hacer nada, pero tengo este trabajo repetitivo, aburrido Ujú, ujú, y, y también hay muchísimas vidas que son así, ¿no? Que somos así, que todo nuestro trabajo ujú. no significa nada y lo No, hacemos igual. y algo que también te hace reflexionar a mí, eso me gusta mucho, que es, eh, hay muchas veces que el proyecto, el final no es importante más que la investigación que se hizo. O sea, Mm. como el típico que te dicen, lo importante no es el destino, sino que el camino, ¿no? Es este dicho también, ¿no? Que creo que también es muy Bueno, pero importante, no ¿no? es un dicho medio como que para no sentirte tan perdedor. No, a mí no me parece, no, me parece que tienen mucha razón de ser, porque eh, sí creo que el llegar a un destino cansado es diferente que llegar a un destino, pues Sí, puede ser fresco. fresco, pero además pudo haber sido más tiempo que el que llegó rápido y cansado. Sí. Entonces, creo que sí esa frase creo que sí tiene mucho que ver, y creo que esto justamente es lo que nos está generando este video, ¿no? Y sometimes hacer algo te lleva a nada, es cuestionarse este elemento. Aquí hasta se puso o sea, recorrió diferentes partes de la ciudad. No sé si eso Sí. sea divertido o no, pero Y acá al hay, final está hay, como resignado. ¿Viste cuando se sí, vas va pateando las pateando. latas de cerveza por la calle? Sí, Estás sí, como sí. resignado, ya estoy, ya está. Está cansado, está como, sí, como que, pero a mí sí me hace reflexionar eso, ¿no? Y me encanta cómo lo lleva, o sea, te hace pensar todas estas cosas. ¿Y quiénes somos nosotros haciendo proyectos de iluminación hoy en día? ¿Y por qué se tiene que hacer proyectos de iluminación cuando pues ya hay empresas que te hacen todo el proyecto completo, ¿no? Sí. Este, eh, ¿qué Bueno, qué es como cosa hay? ¿Cómo esta puedes? idea, ¿no? Que es Ujú. el trabajo del futuro, ¿no? ¿De qué vamos a trabajar en el futuro también? Sí, exactamente, O cómo va a ser el trabajo en el exactamente. futuro. Ujú, exacto. Sí, Eh, está. sí. Bueno, Francis, que es belga mexicano. Es belga y vivió mucho tiempo, o sea, se mudó a México muy joven. Sí, sí, sí. Oye, pero
creo que es eso, ¿no? Lo que dijiste muy bien, el trabajo del futuro. Este, creo que de todas maneras, y este video lo dice muy bien, se requiere al ser humano para poder transportar el hielo. Claro. Y a lo que voy, y a lo que voy es que eh, creo que una máquina no va a poder transportar el hielo, sí. Va a poder hacer toda la administración del transporte del hielo, sí. Pero no va a poder generar lo que está generando Francis Alice con este video, que No. es una pregunta justamente la que tú estabas diciendo. Ahorita vimos que estaba cansado, vimos que estaba resignado. Yo lo vi muy positivo y lo vi como, ay, qué padre ver el camino más diferente. Entonces, son esas sensaciones que creo que el ser humano sí es indispensable para el quehacer de todo trabajo, al menos creativo, ¿no? Bueno, que en realidad cada uno que ve una obra de arte, una obra visual, también se Ujú. está proyectando a sí mismo en esa obra, ¿no? Posiblemente yo lo vi como, yo me veo cada vez más, frustrado en ese sentido, y otro lo veo Ujú. como más positivo, depende también cómo la persona lo observa, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y sos de seguir la obra de Francis? ¿Cómo nuevamente? ¿Sos de seguir, sos de buscar las obras de Francis Alice? De, si hay algo nuevo, ¿vas a verlo? Sí, sí, si hay algo nuevo y está en la ciudad o está en un lugar donde fui de vacaciones o de visita, sí lo soy un amante del arte, entonces me encanta, donde sea, voy a cualquier museo. Tengo, Francis Alice me encanta, Francis Picabia me encanta, pero eso es del dadaísmo. Me encanta también Solerith, ¿no? Por ejemplo, todos estos son como estos artistas modernos que... eh, son como muy pícaros en su forma de, de, de interpretar las cosas de la vida, ¿no? Por ejemplo, Francis Picabia, este dibujante de dibujo, una de sus piezas bellísimas es un pistón, dibujó un pistón, y se llama el estado, y le puso abajo, ¿no? El estado de desnudez de una persona americana. Entonces, Ah, que mira. es como, ¿sabes? Como que coquetea un poco con el quehacer de ese momento que era el Ford, ¿no? Los coches, ¿no? Y el pistón, y era un dibujo. Y luego, Soledad, que es todo este elemento de las indicaciones para poder crear una obra de arte, ¿no? Y hoy en día, y jugar justamente como en su época, qué es una obra de arte y cómo se hace una obra de arte, ¿no? Bien. Ahora vamos a maqueta. Ujú. ¿Qué estamos Esta viendo? maqueta, sí, estamos viendo una maqueta que dice que se llama Bocetos de aperturas en un espacio. Eh, la hice justamente como para entender las diferentes aperturas que puede tener un cubo y lo plasmé en un dibujo 2D recortado, justamente como si fueran lo que estamos viendo. Creo que la siguiente imagen la vamos a ver de frente. Está instalada en en un espacio, pues ya en México, pero a modo como si fuera de obra de arte. Pero bueno, son bocetos de metal, y si vemos es como si fuera un cubo, cada cuadrado es como si fuera un cubo, y estoy abriendo ventanas de cada lado del cubo. Si lo dibujáramos, voy a ver si logro dibujarlo. Si lo dibujáramos, eh, aquí lo ves, ¿no? Está tu cubo completo, ahorita lo estoy haciendo así, ahorita imaginémonos que está este cubito así, y estoy abriéndole diferentes aperturas a este volumen, ¿no? Muy bien. Pero y lo estoy plasmando obviamente en un 2D. Entonces estoy haciendo como si de repente ese mismo cubo tenga una entrada de luz de este lado, y entonces por eso se manchó todo, o todo el cubo se abrió completamente, ¿no? Este, y juego con sus dualidades. Y lo usé un poco como nada más de entendimiento y juego de la luz y el volumen y el objeto, ¿no? Un poco me recordó ese juego maravilloso que tiene em, em, Stephen Hall con sus volúmenes y sus planos en sus espacios arquitectónicos que diseña.
y quería ver Mm. cómo estos, como si fueran a nivel de maqueta, y entonces agarré papel y lo empecé a recortar, y de esa manera como que terminé teniendo estos elementos sobrepuestos, nada más para jugar con el volumen y el plano, ¿no? Y además va cambiando a cada minuto. Sí, 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 ese no tengo video, pero sí, además tienes todo el tema de un cambio de posicionamiento, obviamente, ¿no? Y en un caso, fíjate que no te lo pasé, mm, tengo una que tiene atrás de la placa, tiene la pinté, o sea, enfrente es blanca y atrás es roja o amarilla la otra. Y entonces cuando la sombra, pareciera que esta parte de la sombra es, es rojiza, como que se Claro, pinta aquí un poquito de rojo también acá, ¿no? efecto Entonces es muy Barragán chistoso. sería ese. Sí, como un efecto, sí, 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 y es No, porque bonito porque es Barragán, como Barragán reflejo. da color por el movimiento del sol, Por- ¿no? Por el movimiento de la luz. sí, y por reflejo, correcto. Sí, sí. Chistoso que Y, no he mencionado a Barragán en esta plática, pero sí, o sea, es uno de los referentes, pero sobre todo, más que de la luz, que es un maestro, creo que pues es de esa, bien le dieron el Pritzker por la arquitectura emocional, ¿no? De esa arquitectura que te genera algo por el momento, y claramente por la magia no nada más de la luz que tiene, que es increíble, pero es la proporción que usa. Esa proporción que implementó en sus espacios que son icónicos, como las capuchinas o como su estudio de Barragán, el estudio Barragán, o hasta la Casa Ortega, lo podemos ver que son las proporciones que usaba en sus quehaceres de los volúmenes. Entonces, no nomás es el elemento de luz que entra, sino que es el elemento de luz por la escala del espacio hasta mm, dentro de su mismo receptor, ¿no? En el cambiador de su cuarto es donde está, hay un arcángel, este, eh, usa la escala y la luz para generar no, un, a un mí lo que efecto. parece brillante, que me parece que desde ese día no voy a dejar de admirar nunca, es pensar que tenés una luz cenital, ese rayo pega en una obra de arte, la de Gehry, la amarilla, y de golpe tener el espacio dorado. Eso Ujú, me ujú. parece, de pensar un espacio así, eso ya me parece Sí, increíble. brillante. ¿Y Sí, cuándo lo sí, 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 pensó? sí. Porque lo Sí. pensó hace casi 100 años ya, ¿no? Pero además es que a mí lo que me gusta mucho pensar cuando pienso en Barragán, eh, pienso en una colaboración, que es lo que pasa en todos los arquitectos en todo el mundo, ¿eh? Y creo que lo tengo que decir porque sí, eh, Barragán no estaba solo en ese entonces. No. Barragán tenía a Matías Geritz, tenía a Chucho Reyes, tenía a todos estos artistas y arquitectos, y él era un gran arquitecto y un gran conciliador. Creo que los grandes arquitectos son esos, son esas personas que saben generar un buen equipo y saben sacar lo mejor para el proyecto. Entonces, este Barragán supo leer las obras de Chucho Reyes y ver los colores, cómo ellos vibraban, y creo que él lo sabía, no nada más, y cuando digo es que sabía usar, es decir, que sabía traducir lo que él veía de otro artista y ponerlo dentro de sus espacios, Mm. y también y meter lo que veía de este Matías Geritz y meterlo entre sus espacios. Entonces, creo que hubo una colaboración tan increíble en ese momento, que obviamente todos los demás sí son nombrados, pero es por algo que estaba pasando, y la belleza del equipo, del generar equipo, de diferentes puntos, y creo que ese generar equipo, dándole el valor a cada una de estas otras personas, a Clara Porcel también, o sea, el trabajo de esta diseñadora en su materialidad, en sus escalas del objeto, aportó muchísimo al estudio de Barragán, seguramente en toda la generación de sus muebles, ¿no? Que son bellísimos los muebles de todas las casas de Barragán, ¿no? O sea, hasta el detallito de cómo va a estar la lámpara agarrada para que luego la cabecera tenga una lámpara de cabecera, ¿no? ¡Wow! Es un cubito de madera que tiene la misma sección que la pierna de la cama, ¿no? Que dices, qué delicia que haya pero seguramente es porque había una cohesión de todos estos trabajos laterales a este gran arquitecto, y él fue tan sensible en saber cómo recuperar.
y darle valor a cada uno de estos en sus O espacios, darle un ¿no? espacio también, ¿no? Permitirle acá Exacto. a estas personas que puedan Ujú. trabajar con él. Exacto, exacto. Entonces sí, sí creo que hay todo un tema bellísimo de la arquitectura, ¿no? Y creo que hay algo que hace falta en la arquitectura, que en el único arte que sí es impresionante que exista, es en el cine, ¿no? Cómo existen todos estos créditos tienes que chutar una hora después de las 2 o 3 horas ya de película que vemos hoy en día, te tienes que chutar 20 minutos de todos los créditos, ¿no? Y es una Bueno, maravilla lo porque están genial todos. no sé si alguna vez has presenciado un rodaje de cine, pero lo genial de estar en un rodaje de cine es mirar o observar cómo todos, el 100% de los que están trabajando en la película, están atrás de una idea, de una Sí, acción. Como hay que sí, sacar esta escena adelante, y como que el 100% de esas personas están en disposición al sí, director para realizarlo. Y es hermoso, tipo, sí, ver cómo estamos todos, tipo, siendo extra, iluminación, limpieza, lo que sí, seas, sí, productor, sí, estás exacto, a la orden sí. de que se genere algo. Pero de cierta Y manera, es yo súper siento que siente lindo también eso. yo siento que eso pasa también en los estudios de arquitectura. O sea, la persona que nos viene a ayudar a tener un poco de orden en la oficina, en limpieza y tal, está atento a poder que todo esté perfecto para que todos nosotros estemos Sí, tranquilos de también. poder O nosotros trabajar, claro, ¿no? un dibujante De de no- CAD, por ejemplo, está a disposición a... Exacto. Y además, el dibujante de CAD está viendo el error de este otro elemento, entonces dice, oye, levanta la mano y sabes que no va a poder pasar así. O por ejemplo, de nuestro lado, levantamos la mano y sabes que es que si haces este detalle, no vas a dejar que pase la luz de esta manera. Entonces estás y todo argumentando un tema que es con la visión del arquitecto, Mm. ¿no? Al fin y al cabo. Entonces sí, sí, sí siento que es un gremio un poco egocentrista, este, lo tenemos que decir, y, y, y que no por ello sea algo malo, pero sí estaría genial o sea, creo que algo que ustedes como comunicadores de la arquitectura sí están tratando de permear es eso, ¿no? Es buscar las diferentes voces de la misma arquitectura para poderle dar pues un punto, ¿no? Entonces, yo te digo desde mi trinchera que el equipo que tenemos, que somos 4, pues todos estamos con esta misma inquietud de siempre investigar temas de lumínicos y pues nos paramos a ver hasta cómo comunicarlo de hasta con un dibujo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿Qué es este dibujo? ajá, ajá. ¿Qué es esto? Este es un dibujo de un heliodón. Yo tenía ¿Qué? las ganas. Heliodón. Un heliodón es una herramienta que se usa para poder recrear los, digamos, ejes o disposiciones o posiciones del Sol para poder recrear, digamos, la incidencia solar dentro de una maqueta espacial, ¿no? Entonces, tú puedes con esta herramienta generar, digamos, cómo va a estar o en qué ángulo va a estar direccionado el Sol a cierta hora del año, hora del día y posición del año, y entonces vas a poder como también mover tu maqueta o hacerle algunas cambios o disposiciones para que puedas mejorar esa incidencia solar dentro del espacio que estás diseñando. Entonces, Ok. yo tenía muchísimo, y lo padre de esto es que tenemos, lo que tenía ganas era justamente entender junio, mayo, julio, abril, agosto, Ahí. septiembre, ¿no? Son estas que están todas, y por ejemplo, los dos separados, o sea, los más alejados es los solsticios, que es diciembre y junio. Aquí estoy disposicionándolo como si fuera en la Ciudad de México, ¿no? Que es 19 punto y tantos grados, por eso lo tengo así, ¿no? Es un tema muy, como, muy matemático-físico, pero es tan bello porque la naturaleza no es, o sea, ver el sol es tan poético y luego hacerlo físicamente, pues parece muy técnico, ¿no? Con los ángulos y hasta le ponemos nombres de calendarios, ¿no? Entonces, cuando puede ser una poesía, nada más el movimiento del sol, ¿no? Entonces, a mí lo que más me llamaba mucho la atención de este Heliodón es este constante repetir del año,
todos los años tenemos un junio y tenemos un diciembre. Este, tenemos, se repite, ¿no? Son ciclos, pero son ciclos bien chistosos porque también nos vamos moviendo en otros planos del universo. Entonces, eh, nuestra vida en la Tierra es mínima para poder ver ese cambio, digamos, del posicionamiento de la estrella polar, pero sí hay un microcambio desde donde estaba el inicio de la civilización hacia ahorita, ¿no? Este, el único que tiene como esa constancia es el Sol, es ese astro que está todo el tiempo pasando casi por los mismos lugares, casi en nuestra vida no va a cambiar mucho, lo único que va a No. cambiar es si hay contaminación o si hay una lluvia o si tal, y eso es la cosa más bella. Y el siguiente más difícil para investigar, y ese va a ser mi siguiente como punto más, tengo miedo todavía de meterme, es investigar los ángulos de la luna, ¿no? Que esos son difíciles. Este es el heliodón, entonces lo mandé producir, lo hicimos con una empresa aquí en México que se llama Secle, Ah, y entonces mandé producir este heliodón, esta mesa para poder pues meter las maquetas de mis clientes y ver cómo está incidiendo la luz y hacerles la entender vas cómo. girando desde acá. Ajá, entonces voy cambiando los ángulos. No sé si logras ver ahí como pequeños números acá. Entonces aquí me dice los Sí. ángulos que yo tengo y yo nada más digo, pues es que en invierno sé que o sea, está a 47 grados a mediodía, ¿no? Y en verano está a 94 grados a mediodía. Entonces ya sé cómo ponerlo. Y entonces si está a 94 grados a mediodía, ¿cuánto va a estar en la mañana? Está, yo qué sé, está como a unos... voy a decir 15 grados, pero del noreste, ¿no? Que no todos los días sale el sol en el 0 grados este, nada más en los No, equinoccios. Ajá. el último Entonces, y bien. eso es algo exacto, y es algo que yo me di cuenta hasta hace poco, ¿no? O sea, hasta hace poco en el sentido de, después de tanta investigación de luz, entender estos ángulos, y esto desde la Ciudad de México, luego entender que en las civilizaciones más apartadas, donde todavía es una civilización grande, no es más, la latitud no es más alta de los 60 grados. Después de 60 grados de latitud o menos 60 grados de latitud, ya no hay una civilización, digamos, muy grande. Son centros de investigación en el Polo Norte y en el Polo Sur, Ah. ¿no? En No, Groenlandia, ¿no? porque nosotros nos movemos en una dirección y en otra. Nos estamos moviendo en dos Ujú, direcciones a la vez. ujú, Entonces, ujú. el sol siempre va a salir, se va a ver siempre diferente. Sí, de acá, sale de acá y se mete acá, o sale de acá y se mete acá, y luego entre todo este Sale en recorrido, ¿no? 365 posiciones diferentes. Ajá, sí, sí. Y Eh, es una delicia. Entonces tienes para diseñar una casa esférica, ¿no? Que no sé qué tan Igual también es factible lindo sea. esto de que algo natural, ¿no? Algo cotidiano, buscarle lo científico, porque en realidad lo que estás haciendo es como, estás cientificando a la naturaleza cuando teóricamente la naturaleza es salvaje y no tiene ciencia, ¿no? Y acá, Bravo, ajá, y matemática, ¿no? Esto es, todo, es sumamente exacto, matemático y es algo, exacto, exacto. y lo más natural, y lo más natural que tenemos, el sol. Y también, o sea, nunca dejar de traer la parte poética, ¿no? Porque pues, No, exacto. no somos científicos, entonces hay un tema ahí como de la investigación Pero lo transformás en una precisa. ciencia. Con este objeto Claro, lo transformás en ciencia. sí, de cierta manera es lo que pasa es entender, ahora sí, la herramienta primordial que es la luz natural y tenerla un poco en un entendido científico para tener un poquito más de argumentos y luego poderlas aplicar en el espacio de diferentes formas, ¿no? Desde formas naturales, como una ventana, un reflejo de un material, hasta un tema artificial y decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero recrear la luz de la tarde en esta esquina que no puede existir esa luz de tarde, ¿no? Entonces generas, pues, sí, un poco como pues la utopía, le llamo la utópica trayectoria del sol, ¿no? Sí. Que es la tuya personal, ¿no? Bien. Y ahora vamos a pasar a la última, que es un objeto, pero me has mandado también otro video.
Sí, no sabía qué objeto ponerte. O sea, estaba pensando ponerte este objeto que uso mucho en la oficina, pero primero el video y después ya este último. Ahí vamos a poner play. Evasión del tiempo. Sí, se llama vacío del tiempo porque son unos objetos, son unas piezas que igual producimos. Este, y estas, lo que queríamos hacer era son los dos ángulos diferentes del sol, justamente, en invierno y en verano en la Ciudad de México, de donde salen y donde están puestos y donde se pone el sol. Y los pusimos, son dos colores primarios, rojo y azul, y con un sistema artificial, justamente lo que le comentaba hace ratitos, cómo a través de la luz artificial podemos desaparecer uno y aparecer el otro, ¿no? O hacerlos cómplices en su mismo tiempo, mismo si son representaciones de dos tiempos distintos. Son objetos que representan el tiempo, ¿no? Y cómo a través de la luz podemos borrar ese tiempo. Entonces, ese vacío del tiempo, ¿no? Quedarnos suspendidos en ese concepto que hemos creado como humanos del tiempo, esa abstracción, como la luz la puede cambiar, ¿no? Y la luz artificial la puede cambiar completamente, pero la luz artificial, pues la luz natural es la que nos genera el tiempo todo el tiempo, ¿no? O sea, nos genera el tiempo, ¿no? Nos dice mañana, noche, tarde, ¿no? Mañana, tarde y noche, eh, invierno, verano, ¿no? Otoño, primavera, y luego le pusimos nombres, y cómo a través de la luz, del artificio de las cosas, podemos cambiar la percepción del tiempo, ¿no? Lo que hablábamos hace ratito, hace 2 segundos, ¿no? Como o sea, como la naturaleza ya por sí tiene su belleza, ya con eso tendríamos que quedarnos y poderla disfrutar, y cómo a través de la misma naturaleza hemos construido conceptos, pues, obviamente, de cierta manera, la arquitectura es la conquista de la luz natural, de cierta manera, ¿no? Es la conquista de esa elementos naturales, ¿no? Entonces, llovía en el espacio, nos protegemos en una cueva. Había mucho sol, nos ponemos un abrigo para la sombra o abajo de un árbol. Entonces, y poco a poco la tecnología ha ayudado a que, digamos, que transformemos la naturaleza en algo completamente artificial. Y hoy en día tenemos aires acondicionados que te permiten estar en el desierto o en un lugar bajo cero sin tener ninguna preocupación, ¿no? De lo que está en tu contexto verdaderamente natural. Y eso hay que nada más sin ponerlo a cuestión, ¿no? Y creo que esta pieza, que era el vacío del tiempo, este objeto, es justamente para cuestionarnos la fragilidad de la, de la tecnología y su uso, ¿no? Y cómo nada más cambiando la percepción del espacio puedes cambiar el tiempo, ¿no? Y pues Bien. el otro objeto era este que tengo aquí en la mano. Viejo, ¿qué es? Una bola. Es un bellísimo, es un cuenco, lo que te decía al principio de la utilidad Ah, pertenece al vacío. Es un cuenco no es de Tao Te Ching, pero es un cuenco de esta empresa italiana que me encanta, se llama Alessi, es una empresa que trabaja muchas piezas especiales y impresionantes. Entonces, es un cuenco que justamente el vacío pertenece la utilidad pertenece al vacío. Y lo que me encanta de este cuenco es esta locura, ¿no? Ahorita nos estamos viendo ahí, sí, así. estoy al revés ahí. Estamos al revés en el Fíjate, reflejo. estamos al revés en el reflejo, exactamente, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Es un objeto que me regresa al primer video que vimos, que es el de la cámara oscura, y cómo un objeto puede también voltear la imagen y hacernos reflexionar sobre lo que estamos viendo. No, y Entonces, además que parece, pues, parece una esfera, ¿no? Parece que tiene una esfera y en realidad es contrario. exacto. Y nos hace cuestionarnos, muy bien, nos hace nuevamente cuestionarnos, es hacia adelante o hacia atrás, Claro. este, esa esfera. Entonces, creo que quería terminar con este objeto un poco como buscar hacer entender que lo que hacemos como diseñadores o arquitectos de luz es cuestionarnos lo que vemos, ¿no? Bien. Así que sos Y un creo ser de que luz, como se dice. pues mira, creo que dice que la definición de Luca es luz en ruso.
Mirá No, vos. no sé. No, no sé, pero sí, nos encanta, me encanta la iluminación. Creo que es un tema, como te digo, toca todo, toca hasta lo que comemos, ¿no? La Mm, fotosíntesis genera que haya plantas que han logrado domesticar a nuestras civilizaciones sí. y esas civilizaciones luego no nada más han sido cazadores recolectores, sino que hemos generado cultivos a través del entendimiento del clima y de la luz, ¿no? Y con ello hemos, hasta hoy en día con invernaderos generamos cultivos, ¿no? Y todo tiene que ver con lo que decíamos, los ciclos, los tiempos y cómo esta radiación solar nos permite, o radiación de la Bueno, luz cuando te permite pregunté tener la vida. cómo proyectabas, después la otra pregunta no te dije, que la pensé durante el show, es, ¿se proyecta la sombra? Se dibuja se piensa la sombra también cuando se piensa la luz? Sí, creo que sobre todo es que la sombra es como parte de la luz. Para mí me parece que Como que sin sombra ya la no. tenés incorporada, cuando pensás en Ujú. luz, ya pensás en sombra junto. Sí, sí, sobre todo porque la luz tiene, o sea, no sé si más bien la luz nace de la sombra, pero sí creo que la sombra es como parte digamos, de la misma, em, del misma, la misma composición arquitectónica, ¿no? Y de la misma creación del espacio. O sea, la sombra es la que permite que la luz, de cierta manera, se genere, porque sin sombra no existiría entonces un obstáculo para la luz. Bueno, pero en el O trópico a sea, las 12 no existe la sombra. ajá. También en México, ¿eh? En México ¿Sí? y también, sí, como estamos todavía la Ciudad de México estamos en una latitud de 19,20 grados. En abril, más o menos por el 18 de abril al 20 de abril y en julio, hay un punto que está a 90 grados cenital el sol. Y no Y genera entonces, sombra. no, es un punto en el cual es bellísimo, porque entonces te pones a pensar hasta las pirámides, ¿no? Es justamente un poco eso, ¿no? Que es cuando había un momento tal vez que la gente se estaba suspendida de la Tierra, ¿no? Nos suspendemos por unos segundos, unos minutos entre que el sol se vuelve a poner. Obviamente sí hay sombra, ¿no? Porque tú haces así, sí, sí hay una sombra ahí abajo, ¿no? Pero está justo debajo de ti y si es una Bueno, pirámide, porque pues no, para no que da te generar. entiendan, ¿no? Más cerca en el Ecuador, eh, Sí. menos sombra hay, ¿no? Porque el sol está bien vertical. Cuando más vas Ujú. a los extremos, la sombra es más larga. Sí, no, y además ustedes tienen eso o sea, lo que les digo, tienen unos atardeceres mucho más prolongados, tienen y esos ángulos de Porque está más inclinación, bajo el sol. ajá, y ayuda a que tengas una temperatura de color por el paso de la atmósfera, de la luz dentro de la atmósfera, que tengas unos colores impresionantes. Bien. Porque cuando entra a estudiar arquitectura, ¿no? Entra a estudiar arquitectura porque quiere hacer casas y edificios, ¿no? Es como uno tiene 18 años, ¿no? Le digo, digo, vos no entraste estudiando arquitectura porque te interesaba la ubicación del sol. ¿Cómo Exacto. nació eso? ¿Cómo te empezó? Porque también es algo como muy específico, ¿no? Es como, ¿cómo te Ujú. empezaste a interesar por Porque si no hubiese estudiado otra materia, ¿no? Hubiese estudiado astrología, Ajá. astronomía. Sí, 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 Eh, sí. No, a ¿Cómo ver, te yo fue quería estudiar, interesando el sol o la yo, luz? yo, yo, ¿Cómo fue yo, eso? yo, yo quería estudiar arquitectura, pero también quería estudiar teatro. Entonces, por ahí va toda esa como desinformación de mi propia ganas de trabajar la profesión. Pero el tema es que me metí al tema de iluminación, como comentábamos hace rato, de la ventana, me metí al tema de iluminación y después eh, em, una de mis tesis de la maestría de iluminación fue las curvas fotométricas en relación a las plantas. La forma de las plantas, más o menos las formas de las fotométricas que vemos en los catálogos de lámparas, ¿no? Quería darle una lógica natural a estas cosas tan científicas que vemos en los catálogos que casi nadie entiende, tengas que entender fácilmente porque es un corte arquitectónico de la distribución de la luz. Entonces, pero eso te parece.
agave, esta se parece a una, cauciforme, no sé, o sea, tenía diferentes formas y las plantas tienen también, ¿no? Las hojas. Entonces ya como que en esta presentación dije, ah, pues es que hay mucha relación entre la naturaleza y la parte técnica. Y de repente dije, me gustaría entender cuáles son, en 2017, 2000, bueno, 2015, tenía ganas de entender cuáles eran las cualidades de la luz natural en la Ciudad de México. Entonces, por eso apliqué en esta beca que es de jóvenes creadores del gobierno de la Ciudad de México, que es, bueno, del gobierno de México, que es del Sistema Nacional de Creadores, en su época se llamaba FONCA, este, y apliqué justamente para buscar cuáles esas cualidades a través de la luz, dirección y temperatura de color hacer una guía de esas cualidades. Y ahí fue cuando, y quería entender, con eso yo voy a poder generar como una guía textos que sé, pues, cómo ubicar su espacio, porque a la fecha me llegan planos en los cuales el norte no está bien ubicado, como que Claro. parece que ni siquiera les interesa. No, no, no es la mayoría, pero sí uno yo qué sé, de 100 sí nos llega con el plano mal ubicado. Y no es porque lo pusieron por error de dedos, porque no les interesó ponerlo, ¿no? Entonces, y lo hice porque sí es un poco con esta misma preocupación de diseñar localmente, de entender cómo diseñar para un espacio en específico, con un contexto en específico y sin tener que, nuevamente, ¿no? Este, hacer lo que hablamos hace rato de cuál es la mínima luz, la luz de la luna, y no querer trabajar de noche, es lo mismo de ponerle este aire acondicionado a un espacio que podrías hacerlo sin aire acondicionado, mejorando el sistema por haber analizado el contexto natural de ese espacio. Y si ese contexto natural no es para trabajar, entonces pues no haces algo para hacerlo para trabajar, haces algo temporal, perfecto. Centro de investigación, muy bien, ¿no? Pero este eh, es como buscar darle la vuelta a la arquitectura, digamos, un poco fuera de contexto de nuestra época, ¿no? Que está Bien. toda digitalizada, ¿no? Bueno, y bueno, ya terminamos. Y hoy, ¿qué está haciendo Lucas Sala? Hoy, pues ahorita estamos trabajando en unos proyectitos de unas casas muy bonitos. Estamos viendo el sistema de control. Entonces, cómo se prenden y apagan las lámparas en los circuitos que pusimos. Este, porque es un tema, pues no nada más del apagador de bello, ¿no? Sino que tienes que entender cuál es el sistema, cuál es la electricidad, cuál es, o sea, el cableado, dentro del performance de la luz, ¿no? Bien. Es algo ese tema, porque sí, es como lo que decía del teatro, sin encender la luz no puedes, ¿no? O sea, sin tocar un botón o hacer, o abrir la ventana, ¿no? Entonces es un tema muy interesante, estamos haciendo eso para una casa y yo creo que ahorita voy a irme también a ver una pieza que estamos fabricando para una instalación. Bien. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. ¿Sale? Adrián, muchísimas gracias por todo, gracias por la invitación y por esta De charla. nada. Ujú. Así que, bueno, si volvés a Buenos Aires y si voy a México, nos encontraremos. Órale, con Eh, gusto. tendría que, ¿qué época del año es la mejor para el sol? Para un argentino que A, vaya de vacaciones. a mí me gusta, te digo, octubre, noviembre. Ok. Así que ahora me Como que tendría que tomar el avión sí, esta semana. sí, sí. Se vienen buenas cosas. Vente para acá. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias. Chau. Chao. Chau, chau.